Señor bendito, gracias por la bendición que nos das y te pido que nos ayudes a poder desarrollar este tema y también si tú tienes otros para poderlo compartir y exponer, que sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, estamos prácticamente desenvolviendo diferentes enfoques de la Biblia que es interminable, ¿va? Porque podríamos ver muchos temas y pues ah, hay gente que a veces aún tiene la mentalidad de predicar temas que no son aparentemente muy ah, fuertes, pero definitivamente considero que toda la palabra de Dios es importante y eso el Señor Jesucristo la acreditó, porque por eso se llama la palabra de Dios, la que está escrita. Y hoy pues vamos a tocar el tema de ah, Mateo 28, 16 al 20. Este tema habla de pasaje famosísimo de la Gran Comisión, pero aquí está lo que se llama la ubicuidad de Cristo. O sea que tenemos que entender que el Padre en su eh, jerarquía de líder de la Trinidad, aunque son esencialmente iguales con el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre tenía que hacer ese proceso. Obviamente las otras dos personas de la Trinidad estaban de acuerdo. Por eso Jesucristo dijo que Él tenía poder de dar su vida y poderla quitar. O sea, debe entender que Él lo puede hacer por sí mismo, pero ellos nunca hacen algo por ellos mismos porque son una unidad perfecta. Eh, es un solo Dios en tres personas, pero el líder es el Padre, de ahí en el proceso sigue el Hijo y ahí el Espíritu Santo. Pero aquí en este caso, obviamente, es el Padre el que está delegando a que el Señor Jesucristo, eh, con su naturaleza divina que nunca la perdió, con su naturaleza humana, que esa sí la tuvo hasta que Él nació aquí como hombre, porque como Dios siempre ha estado, eh, tuviera la autoridad, obviamente dada por el Padre, aprobada por Él y el Espíritu Santo, a que autorizara a sus discípulos a hacer la gran comisión. Pero obviamente esto trae varios conceptos, aunque es un pasaje corto, muy importantes. Saludándoles a todos aquí del estado de Georgia, empezamos con la cita bíblica. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Acordémonos que aquí el Señor ya había resucitado, se les aparece y los discípulos van al lugar donde el Señor les dijo. Vemos aquí el principio de obediencia. A ellos siguen lo que el Señor quiere. Sabemos que ellos no eran perfectos, pero que eh, decidieron consagrar, o sea, dedicar su vida al Señor. Y dice aquí en el versículo 17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces aquí vemos que Jesucristo lo adoran porque es Dios, porque algunos se atreven a decir que Jesús no es Dios, eh, eh, y Él es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Al movimiento Jesus Only o solo Jesús, dice que solo Jesús existe, no existe el Padre ni el Espíritu Santo. Y hay otro movimiento que lo conocemos nosotros muy bien en español, que ellos dicen que Jesús es una creación con menos categoría que el Padre, y sabemos que no es así también. Aquí vemos claramente que le adoran porque Él es Dios, pero también tenemos que entender eh, que algunos dudaban, y eso es interesante, que la Biblia registre esas cosas, porque todos podemos tener dudas, y no es que uno esté ah, como Tomás, que dijo hasta no ver, no creer, ¿va?
Y a Tomás algunos le llaman Tomás el científico, porque Tomás quería probar si de verdad era Jesús el que estaba ahí. Y entonces el mismo Jesús le dijo, mete tu mano en mi costado. Y entonces él lo adoró y le dijo, Joteos, en griego, que quiere decir Dios mío. ¿Va? Joteos es Dios mío. O sea, él reconoció que era Dios Jesucristo con el que él había andado esos 3 años y medio que él tuvo su discipulado aquí. Y entonces aquí dudaron porque eso es innegable. Uno puede tener dudas siempre y eso a cualquiera le puede pasar. Aún la gente más sapiente, un erudito que es el que sabe más, puede llegar a momentos que empiece con dudas. Ahora, el problema es que uno se quede con la duda o el problema es eh, obsesionarse con la duda o caer en un estado de crisis mental y emocional por eso. Podemos dudar, pero, y no solo en cuanto a, a la persona de Dios, sino que podemos dudar incluso en cuanto a decisiones que tomamos aparentemente según Dios también. Y dice la palabra de Dios en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es interesante que aquí le está diciendo, me es dada, porque por el Padre fue dada. Y eso concuerda con uno de los pasajes más famosos de la Biblia, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, esa es la palabra dar también, a su Hijo unigénico. O sea que el Padre fue el que comisionó eh, al Hijo a que viniera, a su Hijo unigénito, dice la Biblia, eh, y para que el que en él cree tenga vida eterna. Entonces, eh, Dios prácticamente eh, tiene ya un plan en cada detalle, en cada fragmento. Por eso Jesucristo dijo que ni una tilde pasará de lo que está escrito, o sea, perfecta. Entonces aquí Él llega al momento en que el Padre lo autoriza a Él, aunque Él siempre tuvo la autoridad como Dios, nunca la perdió. Como hombre perfecto nunca falló tampoco, pero aquí es algo que ocurre, lo que se llama la ubicuidad de Cristo, que la naturaleza divina, porque el Señor Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana, se une y en la unión que tienen a las dos naturalezas, una naturaleza le comunica a otra, o sea, en este caso la divina, que la otra también prácticamente tiene el mismo lugar que la divina. O sea, insisto, aun cuando él vino como hombre, él ya era el Dios hombre, pero aquí está sucediendo el momento preciso en que él viene y da la gran comisión, que él ya está resucitado, ya pasó su muerte, su sepultura, su padecimiento. Y entonces dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Um, y el versículo 19 dice, por tanto, por lo mismo, como yo tengo todo el poder, y es importante que él dice en el cielo y en la tierra. O sea que esto habla de un poder no solo planetario, sino que universal, eh, el poder de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí nos damos cuenta que aunque los judíos, los discípulos eran de extracción judía todos, él está diciendo, ustedes tienen que ir a todas las naciones. O sea, Dios se preocupa por las demás naciones, porque el Señor vino para morir por toda la humanidad y para alcanzar también a toda la humanidad, para que toda la humanidad se salve. Obviamente,
el ser humano no ha sido creado como una marioneta ni como un robot, y el ser humano tiene decisión propia. Entonces es el ser humano el que decide si acepta o rechaza eh, lo que el Señor le ofrece, que es simple y sencillamente confiar de todo corazón de que Jesús le perdona, diciéndole: perdóname mis pecados, te acepto como mi Salvador personal. Y Él entra sabiendo que Él nos sustituyó a nosotros en la cruz y pagó nuestros pecados en la cruz. Y Él entra y jamás vuelve a salir. Y entonces el versículo eh, siempre 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es otra cosa bien importante, porque el bautismo no hace a la persona cristiana, pero es parte del plan de Dios, porque la palabra bautismo quiere decir identificación. Entonces, prácticamente cuando una persona se bautiza, está siendo identificada en el grupo de cristianos al que pertenece, pero también eh, es parte de la Iglesia Universal, o sea, de todos los cristianos en todo el mundo y a través de la historia de la Iglesia. Entonces, aquí nos habla que tiene uno que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La manera de bautizarse, hay varias maneras, pero definitivamente aquí lo que nos da a entender es de que tenemos que ser claros en poder saber que eh, cuando el Señor dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ah, obviamente aquí nos está eh, diciendo ah, que eh, es la manera de Dios, no es a la manera de nosotros. Y puede ser un bautismo por sumergirse, que es el que se practica en la organización de nosotros, que es la Iglesia Bautista, por eso se llama bautista. Pero el bautismo original no era por sumergirse, era solo meterse al agua, como lo hizo Jesús con Juan el Bautista. Y al entrar en el agua lo bautizaba, y solo le decía: lo, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Realmente con Jesús fue un bautismo especial, y no se bautizó por nada de identificarse ni nada, sino porque él lo hizo como ejemplo para eh, proyectarnos a nosotros a hacer lo mejor también. Y por supuesto hay bautismo por rociado, o sea, se puede echar el agua en la cabeza, o por aspersión. Entonces hay de varias formas, y considero que conforme la Biblia nos lo presenta, no tenemos por qué ser estrictos en decir solo de esta forma se puede. Lo importante es que hay que hacerlo. Y vuelvo a insistir, el bautismo no lo hace cristiano a uno, pero es importante que todo cristiano se bautice. Y si una persona acepta al Señor Jesucristo y se muere sin ser bautizado, no hay problema, porque definitivamente la palabra de Dios nos enseña que eh, prácticamente lo que el Señor nos da a entender que es el plan de Dios. Y versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso es bien importante, porque el Señor hizo milagros, hizo eh, grandes señales como Dios cuando Él vino, pero lo que siempre estuvo latente era que Él enseñaba. Aun cuando Él resucitó, le siguió enseñando. Y definitivamente vamos a ir a la eternidad los que hemos aceptado a Cristo por la misericordia de Él, sin merecerlo, y nos va a seguir enseñando, porque el Señor quiere decirnos más detalles, más cosas, que las cosas de Dios son extremadamente inmensas e interminables. Y dice aquí: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí está la aprobación de él. Eso es importante, porque está conectando una cosa con la otra. Si ustedes enseñan la verdad, yo voy a estar no solamente presente, sino aprobando lo que están diciendo. Ahora, claro, sabemos de que las personas que hemos predicado la palabra, sea la cantidad de años que lo hayamos hecho, que la hemos expuesto, no impuesto, porque no tenemos que imponer nada, es decisión de cada quien, pero exponer la Biblia, podemos cometer errores, podemos un día decir una cosa que no está dentro de lo que venimos diciendo. Por eso es recomendable que prediquemos correctamente. Hasta esta semana se comunicó conmigo mi alumno que pues ahora es pastor y me hizo una pregunta que aparentemente no tiene mayor impacto, eh, pero definitivamente era nada más los cambios de nombre, porque Dios cambiaba los nombres de las personas. Por ejemplo, a, a Pablo antes se llamaba Saulo, eh, eh, y hay varios nombres en la Biblia. Bartolomé es Natanael, pero entonces ahí es donde uno tiene que meterse al fondo y darse cuenta a quién se refiere o de qué está hablando la Biblia, porque a veces uno puede confundir y pensar que son dos personas distintas y es la misma, pero a veces también el mismo nombre aparece 6 o 7 veces en la Biblia. Entonces hay que saber de qué Natanael está hablando uno o de qué, porque por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí el Señor está diciendo, yo voy a apoyarlos todos los días en lo que ustedes hagan. Yo voy a estar con ustedes aprobando lo que ustedes hacen, sabiendo Él que somos imperfectos, pero que tenemos que dedicarnos a hacer lo que Él quiere. Porque si hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a fracasar, vamos a torcer las escrituras y vamos a confundir a la gente. Que Dios nos ayude y nos ampare en esta misión que nos ha dado, que es la más importante para Dios, la gran comisión, ir a predicar el mundo a todas las naciones. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu amor, por tu apoyo, porque sabemos que a pesar de que no somos perfectos, tú nos diriges, tú nos puedes iluminar para entender bien la palabra y que tú nos puedes dar la iniciativa y el entusiasmo para tener deseos de leerla y estudiarla. Manténnos en esa dirección siempre y que nada ni nadie nos aparte de ahí. En el nombre de Jesucristo. Amén.